Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta charla del ciclo Políticas y Poéticas del Arte Participativo en México. Bueno, en principio agradecemos al museo para recibirnos y a Mónica Nastielli por estar acá con nosotros. Introduciendo un poco el ciclo, este ciclo empezó hace ya casi 2 años con la intención de mapear una variedad de prácticas que en un sentido muy amplio tienen que ver con la participación en México, ¿no? Así que durante el ciclo hospedamos artistas que tuvieron alguna experiencia, alguna obra específica en la cual intentaron explorar este tipo de ámbito, pero también, bueno, espacios de otra tipología que igualmente intentan deconstruir, por ejemplo, como en el caso del Museo Invisible de la Fundidora, dispositivos de la cultura, como el museo mismo, el concepto de memoria, así como prácticas más clásicamente participativas, ¿no? Como por ejemplo Alfadir Luna cuando nos platicó del Señor del Maíz. Tema que luego retomaremos porque hasta siento que en algún punto, en algunas estrategias que ustedes adoptan, hay puntos de contacto, ¿no? con la suya, que sin embargo es una experiencia muy urbana y muy del centro de México, ¿no? De la Ciudad de México particularmente. Y bueno, ahora pues gracias por acompañarnos, voy a leer sus semblanzas y vamos un poco a empezar a relatar pues esta historia. Voy a leer primero que nada la semblanza de Lugar Común, que Lugar Común Nueva Patria es una iniciativa cultural ciudadana ubicada en Patria Nueva, colonia suburbana de la ciudad de Oaxaca de Juárez. La colonia, de 1000 habitantes, está conformada por una migración de los años 90 proveniente de todas las regiones del interior del estado. El artista Jaime Ruiz, crecido en la colonia, comenzó el proyecto en el 2013 con una exposición sobre la historia del lugar y un mural del pintor oaxaqueño Demián Flores. De ahí han seguido 2 años de colaboración y gestión en diversos proyectos, gestionados por parte de Jaime Ruiz, Alex White Mazzarella y Mónica Castillo. Actualmente, la gestión cotidiana y el cuidado del lugar está a cargo de Nacieli Arreola y Roberto Juárez. La organización Lugar Común Nueva Patria es actualmente una red heterogénea que varía, dependiendo del proyecto, entre 10 y 70 ciudadanos y creadores. Es un proyecto que opera de manera transterritorial, pero también localmente en la colonia y el municipio. Lugar Común Patria Nueva ha colaborado con Centro de Diseño de Oaxaca, Casa de la Ciudad, IAGO, ENPG, ¿cómo se ve en cifra? Escuela Nacional. La Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura. Es la Esmeralda, ¿no? Homenaje Ciudadano, Centro Cultural La Curtiduría, Bicimáquinas, Unitierra de Oaxaca, Ambulante, Cacao, entre otros. Ha trabajado con apoyos del Centro de Diseño del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y recientemente fue seleccionado por la Fundación DOEN dentro de la red de proyectos comunitarios Arts Collaboratory. Mónica Castillo estudió licenciatura en la Academia der Bildenden Künste de Stuttgart y maestría en el Instituto Kunst in Kontext de la Universität der Künste en Berlín, Alemania. Tiene una especialización en arte para grupos específicos. Expone individual y colectivamente desde 1986 y ha participado en más de 100 exposiciones en México y en el extranjero. Dentro de las muestras individuales destaca su muestra individual itinerante Yo es un otro, que se expuso en museos en Venezuela, Brasil, México, Chile y Colombia. La exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Mónica Castillo 1993-2004, y la del National Museum for Women in the Arts de Washington, D.C., en el 2005. Fue 2 veces becaria de Jóvenes Creadores y ha sido 2 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores. También recibió la beca Jumes para estudios en el extranjero. Paralelamente a su trabajo como artista, ha sido docente intermitentemente desde 1994 en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado, La Esmeralda, en la Universidad de las Américas, acá en Puebla. Del 2004 al 2007 fundó y dirigió la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. De 2011 a 2014 coordinó las críticas de actualización en arte contemporáneo en la Curtiduría de la ciudad de Oaxaca. Es cofundadora y miembro de la Asociación Civil Lugar Común Nueva Patria
diría que lo demás ya lo dijimos sobre lugar común. Nacielli, Ruiz Areola, nace en Oaxaca de Juárez en 1992, es oriunda de la colonia Patria Nueva, estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, ha participado como voluntaria del registro fotográfico en ambulante, fue fotógrafa del portal vivaoaxaca.org y coordinadora de voluntarios en la Feria del Libro de Oaxaca en el 2015. Es miembro del proyecto Lugar Común desde su comienzo y actualmente lleva a cabo la programación, organización y registro de los eventos. Muy bien, ya me eché mi lectura y bueno, vamos a empezar un poquito pues por platicar, ¿no?, al respecto del lugar común. No sé si pueden, por favor, pasarnos algunas imágenes, empezar un poco el carrusel, lo dejamos ir y luego ustedes nos dicen en el momento en el cual quieren comentar algún proyecto más específico. Pero bueno, yo quisiera en principio empezar un poco por esta cuestión, ¿no? En general más bien biográfica, ¿no?, del espacio y también de ustedes. ¿Cómo sucede que se encuentran, que convergen en esta iniciativa? Y bueno, ¿cuál fue su experiencia, ¿no?, inicial con el espacio, para irnos un poco dirigiendo también, para quien no lo conozca con exactitud, a describir qué tipo de actividades y qué tipo de dinámicas construyen en este espacio? Es con micrófono porque... Bueno, el vínculo, porque creo que es importante hablar de los... ¿Sí? ¿Se oye? Ok. De cómo es que se van creando los entramados, porque digamos, los entramados de las gentes que van confluyendo son los que también han dado como el soporte para lo que es el proyecto. Nina platicó que estuve dando clases en la curtiduría en Oaxaca, en un programa que se llama Clínicas de Especialización en Arte Contemporáneo, y ahí Jaime Ruiz Martínez, que es el que creció aquí en la colonia, fue mi alumno. Él empezó a hacer estos primeros gestos que vieron allá arriba, del mural de Demián y esto, y fuimos conversando cómo es de lo que estaba haciendo, y en un momento dado me interesó integrarme, pero antes de eso, más o menos paralelo, llegó un chico a través de la... ¿cómo se llamaba? El centro de diseño de Oaxaca, que ya no existe. Jaime trabajaba en el centro de diseño, Alex White quería hacer como una residencia y Alex lo canalizó a Patria Nueva, ¿no? Y Naye, tú creo que llegaste un día nada más así, ¿no? Había un encuentro, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, pues creo que ya llevaban como un año de actividades. Justo Alex había ya llegado a la colonia, estaban y en una reunión, y fue cuando yo llegué, y pues no sé, desde esa primera reunión hice como mucho clic con lo que estaba pasando, con toda la energía que estaba ocurriendo con vecinos, y pues sí, desde entonces yo he entregado el corazón. No, la verdad que sí. Y pues sí, justo fue ahí cuando entre actividad y actividad, por ejemplo, que conocí a Mónica, que era como intermitente en un principio, ¿no? Como llegaba, pues cuando estábamos haciendo tequio, pues así es como generalmente serán las relaciones allá, no hay como algo muy forzado, es como invitar a las personas a que conozcan en ese primer momento el espacio que estábamos rescatando y a trabajar, ¿no? Como que se ha dado mucho esa convivencia y esa conexión a partir del trabajo, creo. Los otros miembros que se han ido integrando han sido también por ser amigos de Jaime. Beto fue amigo desde la secundaria de Jaime, vecinos que están en la misma cuadra, otras personas de otras colonias que más o menos les suena el proyecto. O sea, hay que decir que este proyecto es como una especie como de anfibio que va cambiando
con base a la gente que está haciendo cosas ahí. Digamos que el soporte es este espacio que vieron ahorita que construimos el año pasado en autoconstrucción y prácticamente se ha ido desarrollando hacia una especie como de centro cultural de barrio, no Casa de la Cultura, porque el otro día platicábamos con Jaime que creo que hay una diferencia muy clara. Una Casa de la Cultura es un espacio gubernamental que tiene como una oferta establecida de lo que imagina que un contexto necesita, y lugar común va modificándose con base a lo que la gente llega a proponer y si hay gente que le interesa participar o no. Realmente es como algo que está modificándose todo el tiempo. Sí, sí, precisamente al leer la semblanza una parte que se me hizo interesante es precisamente cómo Jaime empezó este proyecto, al parecer, a partir de una exposición, ¿no? En la cual se intentaba trazar la historia de esta comunidad, de este espacio, más bien de este barrio, que se fue creando, ¿no? Cómo se destacaba ahí en los años 90 a partir de una migración interna, ¿no? Al país y particularmente al estado de Oaxaca. ¿Cómo fue este proceso de esta exposición, de lo que entiendo se detonó el proyecto? ¿Fue ya de por sí un proceso colaborativo? ¿Fue expuesto ahí? ¿O cómo fue este pasaje, ¿no? de esta investigación a la necesidad, a las ganas de hacer un proyecto en el lugar? Bueno, creo que yo no estuve presente justo cuando inició Jaime, me integré después, pero por las fotos y lo que había dicho Jaime, es que empezó como una pequeña investigación con vecinos, se hizo un documental, el cual fue proyectado ahí en la colonia y creo que intervino un poco la galera del Convive, el lugar donde se reúne toda la gente de la colonia, ¿no? Pero en sí el proceso yo lo desconozco. Mónica creo que debe saber más. Fue esta exposición, este mural, y fue también una exposición que fue bien interesante porque lo que hizo... ¿Sí me oyen? ¿Sí? Sí. Ok, lo que hizo Jaime fue hacer una recopilación de objetos de toda la colonia relacionadas con la fundación de la colonia y con todo eso hizo una exposición. Hay que pensar que es una zona suburbana que en los 90 no tenía ni luz, ni gas, agua, y que de alguna manera toda esta vida comunitaria, digamos, de esta migración reciente, funcionó. Ahí hay algo que me encanta que dice Jaime, que dice que la comunidad terminó en el momento en que llegó el asfalto a la colonia, ¿no? Porque mientras no estuvo el asfalto, había un montón había urgencia, punto, de hacer juntos, de ir por el gas, de organizarse para el agua, digamos como de los servicios básicos. Iba a preguntar que cuándo llegó la luz, pero no es tan importante ahorita. Digamos que había como una organización ahí en relación a lograr, digamos, como cierta estabilidad como colonia, pero en el momento en que, es que es bien interesante, en el momento en que ya eso se soluciona, por un lado se pierde como esta urgencia de hacer en conjunto, pero en ese momento entra como el interés cultural, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, Jaime y otras personas que estuvieron participando mucho vivían justo en la misma calle que yo y creo que ahí ya nos encontrábamos bien con todos los servicios y sucedieron dos cosas, ¿no? Que nos desapegamos del Convive, que son las personas que representan la colonia y comenzó como eso, ¿no? La necesidad de generar algo más, generar como lazos, ¿no? Rescatar el sentido de comunidad que en Oaxaca es muy importante. La gran mayoría viene de comunidades, entonces todos tienen como
tienen costumbres, ¿no? Tienen tradiciones y que al estar en un momento en una ciudad en la periferia era muy fuerte para ellos, siento yo, como doña Elodia, que ella es una señora itzmeña que se dedica al bordado y ella lo repetía constantemente, ¿no? Cómo era la hermandad que tienen entre los ismeños con sus vecinos, porque ella decía, bueno, es que mi familia son mis vecinos, porque realmente mi familia no está aquí, ¿no? Y a quienes puedo acudir de inmediato son los vecinos, pero sí hubo como una ruptura muy fuerte entre todos y pues creo que fue lo que motivó a muchos a participar en el proyecto, ¿no? Como a rehacer lazos, a hacer una fortaleza que va más allá de solamente la necesidad. Ahí era donde decía mucho Jaime que todo surge del deseo, ¿no? Y pues creo que ese es el motor principal del proyecto. Siendo lo que también es bien interesante que hay un montón de deseos ahí entrecruzados Claro. distintos que Sí. Ujú, sí, de esto, luego nos reímos en lugar común porque decimos que lo menos que tenemos son cosas en común. a pesar del nombre. Sí. Pero este punto me parece interesante que están tocando, ¿no? Porque ustedes están hablando de esta cuestión de la... Tú, Mónica, antes mencionaba esta cuestión de la casa de cultura, ¿no? Como de un ente, una entidad que sirve para dar una versión programática de la cultura, ¿no? Para hacer un programa cultural que obviamente es tendencioso por naturaleza, ¿no? O sea, apunta, subraya a algunos aspectos, ¿no? Y pues a la vez ustedes dicen que precisamente para volver a tejer vaya la redundancia, tejido social, sí se necesitó la cultura, ¿no? Entonces, allá pienso que viene un punto interesante también para agregar, para hablar también de estas diversidades y de este cruce de deseos, ¿no? O sea, cómo nació la cultura, como esta idea de la cultura como un deseo común y cómo empezaron a articularla desde este espacio, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras acciones? Pues creo que surgió a partir, bueno, en un primer momento Jaime y Alex empezaron a hacer unas pequeñas reuniones en la calle que se llamaban pachanguitas y en esas reuniones hicieron como una charla, una fogata, comida, una convivencia como en primer principio para introducirse con los vecinos y de ahí fue realmente escucharlos, ¿no? Como preguntarles cuáles eran las necesidades o lo que, pues sí, deseaban. Y de ahí surgieron muchas ideas y algunas también coincidían. Em, pero creo que todo se concibió bueno, sí, empezaron a hacer varias actividades, ¿no? Que eran los días de saberes, que era eh, durante un día varios vecinos, bueno, 2 o 3 vecinos compartían un saber. Por ejemplo, Elodia, que dio un taller sobre bordado itzmeño. En la esquina hay una panadería y ahí los vecinos prestaron también el espacio y ofrecieron un taller de las pizzas y cumplió como varias cosas, ¿no? Como desde el momento de compartir algo que tal vez no le damos tanta importancia porque ya es un conocimiento que personalmente lo tienes ya y no le das el valor, y también el abrir las casas, porque en ese momento no teníamos un espacio, entonces las casas se abrieron y fue romper una barrera, ¿no? Porque en la ciudad siento que ya estás tras 4 muros y ya te olvidas del resto, ¿no? Ya no habitas la calle, ya no habitas el espacio público. Y bueno, sí, justo eso, también no había un espacio público, no había un espacio dedicado eh, para que existiera el encuentro entre las personas. Y pues en la colonia hay varios terrenos que son propiedad de la misma colonia porque están bajo las torres de alta tensión.
algunos vecinos se quejaron dentro de las reuniones de que esos terrenos pues son llenos de basura, ahí por ahí se escapaban las personas que se metían a robar a las casas, y pues justo fue como el hacer tequio fue como muy importante porque nadie lo estableció, ¿no? Como nadie obligó a nadie a dar tequio, todo fue voluntario, y ahí creo que salió nuevamente el sentido del tequio, que se había perdido durante mucho tiempo en la colonia. Sí se seguía dando, pero como decía Mónica, porque había la necesidad, ¿no? Si no dabas tequio, no te dan luz, no te dan agua. Ajá. ¿Puedes explicarnos un poquito el significado de esta palabra? Porque pienso que a lo mejor nos escapa un poquito a nosotros. Bueno, Ajá. antiguamente en las comunidades las personas se reunían durante un día en específico para ayudarse entre sí para hacer alguna limpieza del espacio público, de las calles, o en sí para ayudar al otro vecino en comunidad, no sé, a componer su casa, a ayudarlos a construir, a hacer algo de manera comunitaria, de manera grupal, y eso se reproducía enseguida con otro miembro de la misma comunidad. Pues no sé, así como podría explicarles qué es el tequio, y que en Oaxaca si decimos vamos a hacer tequio, como que todos entran, no, pues sí, vamos a trabajar porque va a ser para un bien común o para un bien de una persona de la comunidad, pero que sabes que también lo disfrutas y es recíproco, ¿no? Oye, pero yo haría ahí como la diferencia entre tequio y guelaguetza, Bueno, ¿no? es que sí. Porque según yo el tequio, es que luego también cambia de pueblo en pueblo y es así como como no son definiciones estables, sino que básicamente es una cultura que opera por la praxis y en una tradición oral, ¿no? Sí. Yo como lo tengo entendido es que el tequio es cuando convoca la municipalidad o la iglesia a hacer un trabajo en conjunto, digamos, público, digamos, ¿no? De que se cayó la barda de la iglesia, de que hay que desmalezar el atrio, de que yo, ¿no? O que hay que arreglar la calle principal, ¿no? Pero la guelaguetza funciona de otra manera, porque en la guelaguetza yo ahí es en donde yo haría la diferencia, pero pues me acuerdo que un día ya lo platicamos y así, ¿no? Porque sí, no hay como cosas tan definidas, pero yo lo entendería que la guelaguetza es que tú como miembro de la comunidad puedes, digamos, como solicitar ya sea trabajo o una ofrenda, digamos, como una especie de, es una economía comunitaria en donde tú vas como aportando para en algún momento, en un futuro mediano y lejano, porque eso es bien importante, si pueden pararle ahí, estaría buenísimo, porque ahí se los puedo explicar. No, en el siguiente, ahí, ¿no? O sea, esta es una ups. Creo que lo deben de parar ustedes. Si no, yo no puedo. Es como, no, se apunta acá. Sí. Ya, Esto es, de hecho, un mural que pintamos con unos alumnos de la UTLA y de la Esmeralda y se hizo en tequio, ¿no? Ajá. O sea, se hizo en tequio en el sentido de que todo mundo aportó una parte y digamos que el bien común fue el mural. Entonces, ahí se explica cómo es que funciona la guelaguetza, ¿no? Que es porque existe una comunidad, te ayudo, si me ayudas, si no me ayudas, yo no te ayudo, pero alguien más ayudará porque existe una comunidad, ¿no? Ajá. O sea, es digamos como esta economía circular en donde forman parte las familias, pero nada más en determinados eventos de festejos, ahí están, que es Es con el rojo. okay, que es cuando alguien muere, que es el matrimonio, que es
la construcción, que es la contentada, ya no sé, creo que sí es ese, ¿sí? Ya hasta se me olvidó. Ajá. Y son, digamos, como las diferentes cosas que se van ofertando para crear, digamos, como este fondo en común. Una parte que me parece que es bien importante en relación con la Guelaguetza es el tiempo. O sea, que a diferencia del tequio, en donde el tiempo no juega un papel, en la Guelaguetza el tiempo es bien importante. Claro. Porque si hay, por ejemplo, una pareja que se casa y le llevaron cosas y al día siguiente va con la familia a darle 3 pollos que le dio para su Para el propia matrimonio, boda, sí. es una ofensa. Ujú. Es una ofensa porque digamos que los lazos se empiezan a hacer a través del tiempo y la cohesión comunitaria, digamos, local, se va fundamentando en este tiempo de compromiso que va pasando y que tú sabes que en algún momento tú vas a tener que ser recíproco, pero no forzosamente. Claro. Y eso es interesante porque, digamos, esas creo que son como las sutilezas que el tequio no tiene, según yo no tiene el tequio, ¿no? O sea, la Guelaguetza tú, hay en algunos lugares en donde ni te lo dicen personalmente de que va a haber una boda ni nada, sino que tú te enteras por el chisme, ahí el chisme se vuelve bien importante. Y es una ofensa que te lo digan frontalmente. En otros lados sí vienen y te lo dicen, pero hay ciertos pueblos en donde no te lo dicen frontalmente para no forzarte a que tengas que decir sí o no. A mí eso para entender, por ejemplo, la cultura oaxaqueña, yo chilanga, para mí eso se me hizo un elemento súper recontra importante. Sí. Es un elemento bien importante y creo que la distinción es bien interesante, ¿no? Porque de lo que entiendo de esta explicación que nos dan, el tequio es algo que prevé alguien, una entidad que propone, ¿no? La cosa, mientras allá la necesidad. Mientras aquí, obviamente, como destaca Mónica, es más bien un sistema de circulación, ¿no? Que, como decías y subrayabas, y pienso que tenga mucha relación con el proyecto de por sí, como un proyecto cultural, un proyecto propuesto de artistas, pues hay también una temporalidad amplia, ¿no? Una temporalidad que implica la acción de quedarse en un lado, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, no sucede, y acá, sin embargo, sucedió. Aquí hay un punto en el cual me quiero unir a lo que estabas relatando tú como una narrativa de este proyecto. Tú dijiste que en ese momento ustedes no tenían un espacio fijo, ¿no? Sino más bien empezaron a hacer actividades y la gente, y pienso que este aspecto también fue bien interesante, empezó a abrir las puertas de su casa, ¿no? Entonces, también a propósito de ir circulando espacios también, creo que sea bien interesante. Y sin embargo llegó un momento en el cual sí pensaron que era necesario encontrar un lugar común, ¿no? Como habla como dice el mismo nombre de la asociación, de la iniciativa. ¿Cuándo fue y por qué, no? O sea, ¿cómo llegaron a esto? A la idea de, pues acá nos quedamos, a ver qué sucede, ¿no? Pues, como había mencionado antes, empezó por hacer tequio en un terreno baldío. No, como que no se imaginaba, en el momento que yo me integré, estaban justo haciendo el tequio, los tequios, y todavía no imaginaban qué iban a hacer dentro del espacio, pero que sí necesitaban un espacio. Y bueno, creo que lo bonito del proyecto es que no hay nada como ya muy establecido, y que eso lo hemos visto pues ya en los 2 espacios que tenemos, ¿no? Que como no hay nada establecido, realmente se volvió un espacio que solamente era un lugar de encuentro y pues tener como la libertad de hacer y de ser más vistos era creo que personalmente muy importante, porque sí, las casas estaban abiertas, pero pues
en algunas ocasiones sí se suscitaban algunos problemas, ¿no? Sucedió ahí uno que otro robo, una pérdida, y también por el acceso, ¿no? Que entrar a una casa no es como que tienes la libertad de entrar 24 horas, ¿no? Eso era como limitante. Y poco a poco empezábamos a hacer más actividades y pues también las limitaciones del espacio dentro de las casas no era tan bueno. Y pues creo que ahí fue donde decidimos tener en un principio el espacio debajo de la torre de alta tensión y donde creo que fue como un momento muy bueno porque era como tener la casa de todos, ¿no? Como ahí nos sentábamos a cenar, ahí hacíamos algunos talleres, charlas, incluso tuvimos cine. No sé, como el trabajo que tuvimos en primer momento con ese terreno hizo la diferencia, ¿no? Nos unió mucho y sí, creo que era muy importante tener el lugar en el cual convergieran pues todas esas ideas y esas diferencias también, ¿no? Bueno, eso creo yo. Sí, se puede contar la historia de tantas formas sí. distintas, ¿no? Porque yo creo que el momento en donde no hubo sede fue bien interesante y se ha modificado desde que existe. Yo tenía la idea de que no era necesario construir, por ejemplo, ¿no? Porque espacios hay de más en la colonia. Lo que creo que al final sí ha sido bien importante es que al espacio construido, bueno, primero creo que la experiencia de construir estuvo increíble, ¿no? O sea, nos pasamos el verano pasado construyendo nosotros, ¿no? Y pues obvio bueno, no sé tú, pero yo como por una cuestión de género y de edad decía, Dios, ¿qué voy a hacer de albañil ahí? Pero fue muy bonito porque pues el primer día ya supe que era lo que había que hacer y era súper importante. Y a veces pues me dedicaba a recoger clavitos porque nadie lo hacía, obvio, ¿no? ¿No? O sea, como que sí fue como una parte bien bonita, como creo a nivel personal para todos, ¿no? Creo, sí. Pero creo que lo que fue importante de construir es que es un espacio que puede quedar, digamos, como en como en esta calidad de membrana, porque todos los otros espacios, aunque están vacíos, están ya súper connotados. Ese es el problema, ¿no? Connotados por una serie de relaciones, de... Pero que qué es lo que pasa ahí, quién puede hacer algo ahí, quién no, que si, digo, de por sí luego sí hemos tenido dificultad en este espacio porque, bueno, este precisamente es una de los convives. Creo que puede continuar, Sí, ¿no? sí puede continuar. Porque luego alguna vez alguien se fumó un churro y entonces ya pasan los vecinos y dicen que ahí hay una bola de drogadictos, pero luego ven a ñoras y entonces no entienden cómo es que aquello puede convivir, y luego niños y luego les dicen cómo llevas a tus niños ahí si son una bola de drogadictos. O sea, a mí me gusta como esa, ¿no? Como esa no definición, porque no es realmente nada de lo que la gente imagina que es, porque pueden ser muchas cosas, pues, ¿no? Sí, no, pues Sí. era como más o menos lo que quería decir. Sí, creo que, bueno, a mí se me hace muy gracioso cómo empezó a decir la gente que éramos una bola de drogadictos, pero dije, bueno, tal vez está chido que pongan como el esquema, somos una bola de drogadictos, pero al final vieron la construcción y cambió completamente el panorama. Incluso hay gente que se ha acercado y nos ha preguntado, ¿no? Como la visión que tenemos o simplemente se ha sentado a platicar con cada uno de nosotros en distintos momentos
y, y ahí surge donde encontramos algo en común, ¿no? Porque la gran mayoría tiene miedo a romper esos esquemas en una comunidad tan, pues sí, podríamos decirle moralmente ya muy establecido, y nosotros llegamos y rompimos esos esquemas, ¿no? Y tal vez en un principio pensaron que solamente quería, y bueno, sí, tenían razón, en un principio era como el echar un ratito la chela, estar platicando, empezó así, pero ahora ven algo que ya es más grande, que ya es más establecido, ven niños, señoras, de todo en el espacio y se dan cuenta y se motivan también ellos, ¿no? Como a cruzar esa línea y a olvidar un poco esa moral. Sí, creo que hay algo bien interesante sobre lo que dicen y que me hace eco un poco con un urbanista que a mí me gusta mucho, que se llama Franco Lachecla, que habla mucho de cuestiones espaciales, ¿no? Y dice que cuando hay una relación entre dos culturas, dos espacios que repentinamente entran en contacto, siempre el encuentro se basa en un malentendido, ¿no? O sea, que puede ser esto, ¿no? Y que pero luego se convierte en la ocasión para, sí, bueno, si la cosa prosigue bien, para entenderse, ¿no? Igual la misma manera en la cual ustedes dicen, esta membrana se hace más sutil y se puede penetrar, ¿no? Eventualmente. Yo pienso, bueno, que otra vez me gustaría un poquito regresar a esta cuestión del tiempo, ¿no? Que estábamos diciendo. Antes también que platicábamos más en corto, la estaba mencionando con ustedes, que el tiempo es un aspecto muy, muy difícil para cultivarse, o sea, quedarse, seguir haciendo, etcétera, también por esta serie de eventos que se van dando. Y también yo pienso que allá se incluye otra cuestión también espacial, que es intrínseca al proyecto, pero también es intrínseca un poco a la ciudad en términos generales, en el país México, ¿no? Que es esta relación de centro-periferia, ¿no? Antes me mencionaban esta cuestión que se me hizo muy interesante, a mí también esta frase de Jaime, que la comunidad existió hasta que llegó el asfalto. Y pues al revés, la acción que ustedes hacen, ¿no? Que es precisamente la de quedarse tiempo, pero también de quedarse en un espacio periférico y empezar a ser un centro, ¿no? O sea, cómo lo hacen, cómo lo están pensando, cómo lo articulan y cómo también, tú me hablabas también de tu experiencia personal, ¿no? Que decías, yo quería irme a la Ciudad de México y entendí que pues tenía que quedarme aquí, ¿no? Que podía hacer desde acá cosas. Pienso que es interesante dialogarlo también respecto a la ciudad de Puebla, para aprender, para entender, ¿no? Cómo fue. Pues como yo te comentaba en un principio, yo era una de las principales, bueno, yo principalmente me enfocaba un poco más en habitar el centro de Oaxaca. Yo sentía que ahí se encontraba todo, y, y pero al mismo tiempo no encuentras, no te logras encontrar entre tanta gente, ¿no? Creo que como yo viví mi infancia en parte del centro y la periferia, me pude dar cuenta que la periferia tiene bueno, conforme pasó el tiempo, tiene un gran potencial. La periferia, a no haber nada, tiene todo el potencial posible, porque entonces puede haber muchas cosas, ¿no? Digo, pues sí, eso, como la necesidad que yo tenía, y al verme al ver que yo no estaba sola, que yo no era la única que tenía esas necesidades de, por ejemplo, ver cine y no tenerme que ir hasta el centro y regresar hasta las 11 de la noche a mi casa a ver cómo, me hizo también motivarme, por ejemplo, a llevar el cine a la periferia, ¿no? A llevar cineastas, a llevar festivales de cine allá, porque lo vi desde una experiencia personal, ¿no? Como no soy la única que también le gusta el cine, no soy la única que también, o el centro no es el único que
que debe de tener la satisfacción de tener un gran festival, ¿no? O sea, como la experiencia nos pertenece a todos. Y creo que también el centro suele ser un poco imponente hacia la periferia, ¿no? O sea, yo no me imagino a la señora que tiene su mueblería, que está todo el día ahí, yendo al centro solo a ver una película. No lo va a hacer, ¿no? Y al acercarle ese tipo de actividades, tú notas que esa persona está ahí, ¿no? Y está motivada y te abre las puertas. Actualmente, por ejemplo, una de ellas, volvimos otra vez a abrir una casa que es la mueblería y pues ahora ahí damos clases de yoga, ¿no? Por ejemplo. Sí, creo que es lo que te motiva a ya no habitar tanto el centro, ¿no? Sino jalar el centro, llevarlo a la periferia. Creo que es muy importante como personalmente, si ustedes habitan la periferia, si sus casas están en la periferia, jalar el centro como, sí, es como tu obligación llevar algo a la periferia. No esperar a que llegue, porque nunca va a llegar, porque tenemos mal planteado de que es más fácil llegar al centro, pero debe ser al contrario. Bueno, es lo que yo creo. Sí. Seguimos sobre esto. Bueno, sí, este punto se me hace interesante, pero yo quiero también que nos vayan explicando tantito en forma más precisa, pues, qué realmente se hace, ¿no? En este espacio, porque creo que faltó hasta el momento y que por mucho que estamos no lo sabemos. Y también creo que para muchos que son estudiantes aquí nos interesaría entender por qué esto sigue siendo un ejercicio que tiene que ver con una práctica artística también, ¿no? Por ejemplo, para ti, ¿no? Como artista. Regreso como a esta idea de que esta membrana es el resultado de los intereses de cada uno, ¿no? Las actividades han ido cambiando en el tiempo. Yo diría que a grandes rasgos el proyecto en su totalidad es un proyecto educativo. Yo digo que simplemente por la conformación de gentes que somos, o te abres a aprender o la cosa truena. O sea, Sí, así sí, de sí. simple, ¿no? O sea, tienes que estar como todo el tiempo abierto y viendo quiénes son los otros, los que llegan, los que están ahí, como este lugar de encuentro y de confluencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que concretamente se ha hecho? Al principio fueron como estos días de saberes. Luego nos dieron el apoyo con el que construimos eso y de hacer diferentes actividades pequeñas, se hizo una grande durante 3 meses que fue construir. O sea, ahí se nos fueron los 3 meses del año pasado. El resto del año no pudimos hacer nada. O sea, ¿no? el espacio se quedó prácticamente vacío, más o menos muerto, todos estábamos agotados, como sin mucha idea de qué era lo que podía resultar de aquello, y lentamente Enaye empezó como a crear diferentes talleres de cosas, empezaron a llegar gentes que ofrecían algún saber y decir, bueno, pues es que yo doy gimnasia lectora, pues llégale a ver si llegan niños, ¿no? Ajá. Yo empecé a hacer esto de donación de libros y de una bicibiblioteca, que después un vecino desarrolló esta bicicleta para llevar libros a las diferentes escuelas, y creo que básicamente ha sido los talleres, o sea, lo que es ahorita es básicamente los talleres y el huerto, que hicimos un taller bastante completo de huerto, que es lo que se ve ahí, que eso ha sido de Beto, que es el otro que está en el proyecto.
y Jaime, que se ha dedicado como a hacer gestión, y yo, que me he dedicado a hacer vínculos con los otros espacios donde tengo injerencia, que es básicamente como la educación, ¿no? No son actividades que decimos esto es algo que va a durar el siguiente año, porque no lo podemos prever, no lo podemos prever. O sea, creo que algo que es bien importante decir en relación con un proyecto como este es hablar de la fragilidad. Son proyectos profundamente frágiles, ¿no? O sea, para no ir más lejos, este semestre yo no normalmente puedo juntar todas mis clases de la Esmeralda, irme 2 semanas y regresar de nuevo a México. Este semestre me dijeron, no es posible, por ende, yo no puedo hacer ya nada. O puedo hacer un par de cositas desde México, ¿no? O sea, así de frágiles, ¿no? Por suerte, Beto y Naye han decidido estar ahí de tiempo completo, que si no sería como algo que tuviera actividades muchísimo más esporádicas. Pero creo que también es importante que se respeten esos tiempos, porque, por ejemplo, creo que ahí hay una diferencia entre una Casa de la Cultura y un espacio como este. O sea, como que creo que es importante que pueda haber, Jaime ahorita está dedicado a su carrera personal, ahorita está en Hong Kong exponiendo, ¿no? Y que creo que es importante que haya como ese espacio, digamos, como de desarrollar una parte personal que no forzosamente está relacionada con esa, y que en una de esas puede volver a atravesar ahí, ¿no? Siendo que también hay que estar claros que para todos es una super condición que Beto y Nay estén ahí de todo el día y de tiempo completo, la verdad. Sí. Que si no estuvieran, sería otro proyecto. O sea, no creo que, no, ¿cómo diré? Como que estas son como muy frágiles, pero también hay como una cosa medio corriosa ahí de que te das cuenta que aunque no haya alguien, la cosa va a seguir, nada más va a cambiar, como algo así. ¿No? Bueno, como ya lo percibo, yo creo que ya está la semilla y aunque no estemos, puede ocurrir todavía algo, ¿no? Puede desaparecer lugar común y creo que la semilla ya está. Y sí, es muy frágil, ¿no? Como de repente ahora justo salimos de viaje Beto y yo y era como saber cómo continuar con las actividades, porque si ya empezamos como con una serie de eventos, de repente desaparecer es volver a traer otra vez a la gente, ¿no? Sí, es como difícil, pero creo que actualmente tenemos un grupo muy fuerte, que ya son como 6 vecinos que se han acercado de lleno al grupo y que ellos mismos han empezado a habitar el espacio, que han empezado a proponer, que ellos mismos dicen, no, pues hay que hacer esto y nos dividimos las tareas y es importante y es padre ver cómo han empezado a surgir las energías por sí solas y sí, creo que ahorita estamos como muy movidos, no sé, sí. Bueno, lo que dijeron creo que plantea dos grandes puntos de las prácticas participativas en general, ¿no? O sea, de un lado tú planteabas el hecho del de por sí la idea de la educación, ¿no? Que es un proyecto educativo. Pero a mí me viene para preguntarte, ¿es un proceso educativo de quién para quién? ¿Cuánto fluido es este proceso? Porque obviamente esta cuestión del Día de Saberes señala algunas cosas de una circulación, pero me gustaría un poco ahondar sobre esto, ¿no? También respecto a tus intereses, a tus experiencias, como leímos antes, también al construir una escuela, ¿no? Al coordinar una escuela, en otra ocasión, en términos más institucionales, y cómo se debería eventualmente, en otro tipo de dimensión, rearticular el concepto de escuela, ¿no? También qué posibilidades tenemos para repensarlo. Y bueno, y luego si gusta pasamos, porque también ahí hay el gran tema de la participación y de qué es la participación, ¿no? Obviamente es un horizonte, antes decíamos utópico,
que también pudiera ser un poco distópico en el momento en el cual es demasiado inducida, ¿no? O sea, cuando se debe de participar. Entonces ella también señala algo que tiene que ver con esta fragilidad también, de hasta dónde puede participar y que es, yo pienso, también una gran riqueza, ¿no?, de un proyecto. El primero era sobre la escuela, ¿no? Yo me refiero que es un proyecto es un espacio de aprendizaje, porque creo que si uno está interesado en ver cómo opera el concepto de autoorganización en relación con una gestión pública, yo creo que es el espacio idóneo para entenderlo. Creo que también una cosa que básicamente con Jaime discutimos mucho es la cuestión de clase, porque yo creo que el suburbio y el centro de las ciudades tienen como lectura tajante de clase, de quién se mueve hacia dónde y quién no se mueve hacia dónde y por qué, ¿no? Digamos que ha habido como un rango inmenso desde súper gracioso hasta más o menos aterrorizante desde un punto de vista de este movimiento de clase, con gente que ha ido, con gente que ha salido, o sea, como que creo que eso es como un aprendizaje para todos súper importante, porque bueno, sabemos que México es un lugar que te confina a tu cajita de clase y que no te puedes salir de ahí. O sea, digamos, como la movilidad del lugar a donde estás confinado es como más o menos reducida, ¿no? Entonces, es bien interesante tu pregunta porque hemos tenido, en específico las visitas de estudiantes que ha habido ahí, han sido súper interesante como casi puedes partirlo a la mitad, los estudiantes que para los cuales fue una experiencia súper emancipadora. Por ejemplo, mañana vamos a ir a Cholula a ver el espacio que abrieron estos chicos que fueron a pintar el mural, con los que hicimos toda la investigación y así. Entonces, digamos, hay una parte que para la cual es muy emancipador poder tener como este espacio, digamos, de libertad y de gestión, pero hay otra parte, y todavía no podría decir como bien concreto por qué se da y por qué no se da, pero hay otra parte en donde simple y sencillamente no se la pueden ven nada más como todas las contradicciones que tiene el proyecto, se sienten muy amenazados en la colonia, hay ahí un corte muy claro, vaya, creo que tú lo ves así también, de decir, es que no hay tibieza, como que en esta cosa de decir, wow, está increíble, o no, no puedo, quiero con esto, está espantoso, hay un tajo muy claro. O sea, a mí se me hace interesante precisamente porque es tan tajante. No sé tú, pero a mí de repente me asusta un poquito que sea bueno, es que son como cosas a las que yo me expongo más porque, ¿no? Porque soy la que me muevo y así. Sí. Pero eso es como algo, digamos, que yo consideraría como estructuralmente perteneciente, que pertenece estructuralmente a imaginarlo como un espacio de educación. Nada que ver con la construcción de una escuela, digamos, lo de Yucatán fue fundar una escuela dentro del gobierno, que está como súper recontra connotado lo que puedes y lo que no puedes, siendo que igual esos 3 años que estuvimos ahí fue un espacio súper glorioso en donde pudimos como sondear los bordes de la burocracia de una manera maravillosa, pero fue más o menos fue como un poco llamarada de petate porque no había el fundamento burocrático para sostener la escuela.
pero es como otra cosa Sí, no, completamente. es totalmente otra cosa, Sí, es otra pero cosa. son como dos experiencias que totalmente opuestas y por eso como que tienen, ¿no? Sus polaridades. Pero una cosa, entonces, sobre que me Bueno, gustaría no sé si regresar. fueran tan Sí, opuestos, pero ese sí. es como otro. Va, lo dejámoslos. Pero aquí, educativo entonces, o sea, con la idea que sea para quién. Es que es de Sí, todos con es todos. de todos con todos. Este me Es parece de todos interesante. con todos, porque ahí realmente no puedes decir que haya alguien que está tirando línea, porque, o sea, tiras línea si alguien te hace caso. O sea, así de Sí, simple. sí, Y sí. si nadie te hace caso, pues entonces, ¿qué línea? ¿A quién le vas a tirar qué? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el aprendizaje ha sido de todos. Como te decía en un momento, allá llegan artistas y es de... Creo que lo que más me gusta es que no hay una jerarquía, ahí todo desaparece, ¿no? Quienes visitan el espacio se llegó al acuerdo de que tienen que trabajar, ¿no? Que no puedes llegar como solamente a ver, a platicar y ya, sino que tienes que llegar a hacer algo para realmente conocer lo que estamos haciendo. Eh, sí, es como lo que siento que logra hacer que el espacio logre ser un punto de encuentro, porque ahí tienes que olvidarte de si eres artista o si eres electricista o si eres lo que tú quieras, pero eh, se plantea como en el mismo plano, ¿no? Y creo que es lo más importante, lo que ha pasado Pero continuamente. sabes, yo creo que también, y en específico, regresando a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que específicamente ahí para los artistas que estamos ahí puede acabar siendo un poco angustiante. Porque digamos que Beto, por ejemplo, que es electricista, todo el tiempo tiene chamba. Y ahorita que se está dedicando al huerto más, ¿no? O sea, como esta cosa así como muy práctica. Pero digamos que eh, para mí como artista de repente es un poco angustiante porque si no me meto a hacer algo muy práctico, es como muy difícil para mí hacer algo que me haga sentido desde el punto de vista artístico. Y yo ahorita estoy como en ese punto de decir, bueno, sí, o sea, haré cosas, colaboraré como en las mayordomías que están andando y así, pero forzosamente tengo que hacer algo que a mí me haga sentido, porque tampoco puedo perder o dejar de hacer lo que a mí me interesa hacer, ¿no? Entonces creo que sí es importante verlo como a doble vía y que creo que para Jaime, para mí, que, pues, que somos los que somos artistas, pues, no hay más que pensarlo como en dos vías, o sea, como de decir, bueno, en dos vías, pero yo sí personalmente, ahorita estoy trabajando sobre un proyecto, no en esa colonia, sino en un pueblo, en donde estoy tratando de relacionar las dos cosas, o sea, qué es mi creación en relación con un contexto concreto, con artesanos que hacen cosas y planteando un modelo económico, ¿no? O sea, como de no verlo tan paralelo, sino de crear vínculos entre los dos. Sí. Sí, esto, la segunda parte de la pregunta también planteaba esta cuestión de la participación, ¿no? De por sí. A mí me gustaría que la estuvieran comentando, ¿no? En general como concepto, ¿no? O sea, cuánto fue interés, sugerir modalidades de participación, cuánto esto se fue dando naturalmente, ¿no? Como este proceso de aprendizaje e enseñanza recíproco. Y también, bueno, una parte de la cual hablábamos antes, esta cuestión del disentimiento, ¿no? Que decíamos. O sea, también cuánto intervino esto y qué hizo funcionar o qué interrumpió, ¿no? Que son partes de los procesos obvios de un proyecto de este tipo, ¿no? Es que si lo ves como desde una parte, digamos, como participativa, artística, digamos que el simple hecho de poner em,
el simple hecho de construir este espacio de confluencia ya es poner un marco de acción. Y eso ya lo puedes entender como una característica de un proyecto participativo, ¿no? La conformación del grupo también puede ser que se vea desde ahí. También una parte que no hemos mencionado es como estos vínculos institucionales, que bueno, básicamente creo que yo soy la que lo ha hecho en la construcción y ahorita como en estas estancias de estudiantes, como de imaginar qué instituciones pueden bailar juntas para hacer qué cosa, ¿no? O sea, como de decir, la materia tal de la Esmeralda, voy a dar clases en Puebla, ¿por qué no hago entonces en Puebla? Como de ir creando estos vínculos en donde ya no es nada más, digamos, como ciudadanía en ese sentido participando, sino son como instituciones participando, que también es todo un tema. O sea, no creo que la participación termine nada más, digamos, como en esta acción política del sujeto, sino que también las instituciones ahí es bien interesante cómo actúan políticamente en relación en el momento en que dices, pues vamos a bailar todos aquí juntos, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser participativa? Bueno, la manera en que se hizo el mural fue súper participativo, porque los estudiantes de Puebla hicieron como primer investigación del tema, que fue lo que nos solicitaron en ese convive, y luego las chicas de la Esmeralda terminaron la investigación, hicieron el boceto y lo pintaron, ¿no? Digamos, eso fue como, diría yo, como un esquema participativo. Y luego también como cosas súper tradicionales, Nina, porque digamos que si hablamos de participación, no lo podemos ver desde un punto de vista de la definición de la historia del arte, sino de lo que es la tradición en la colonia. Sí. Y la tradición en la colonia son los reventones, los tequios, las guesas no hay realmente. Pero tequio y reventón, o sea, para el reventón siempre hay participación. Eso es lo único que funciona realmente participativo, y por convicción y por deseo y por todo. Eso es. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre la participación que se dio a partir de que se abrió el espacio. Creo que sí hubo mucha resistencia. Siempre las personas que participaban en los talleres era de, yo solo quiero aprender esto y lo aprendo y voy a mi casa y lo reproduzco y ya. No me interesa saber más de ustedes, a no ser que tengan otra actividad que me pueda interesar. Era muy interesante ver cómo la participación podría venir de fuera, pero digo, de fuera de la comunidad de Pueblo Nuevo, pero nunca de adentro. Y creo que tuvo que ver mucho esto, ¿no? Como el desconocimiento hacia nosotros y el miedo, como había yo mencionado en un principio, de cómo nos veían, ¿no? Pero actualmente yo puedo decir que ya hay más participación dentro del espacio, pero tuvo que ser un proceso continuo de estar haciendo actividades. Como decía Mónica, no hay nada fijo, entonces era a ver, tal vez esto les gusta, esto no, esto sí, y estar haciendo, ¿no? Entre prueba y error, y entre esa prueba y error fue como conectamos con personas que estaban justo buscándonos, ¿no? Como buscando un espacio en donde converger, como por ejemplo ahora alguien que visita mucho el espacio y que ha sido muy solidario con él, es un chico que se dedica a trabajar en una panadería ahí cerca, pero que es como muy bizarro porque él es rockero, ¿no? Entonces todo el tiempo lo ves así con sus botas, vestido de negro, y no pensarías de que una persona así estuviera interesado, por ejemplo, que tiene una hija, entonces la lleva a leer,
va a los talleres de laboratorio de dibujo, ahora ya va también su esposa, y entonces los tres ahí casi diario están, ¿no? Y a partir de eso, del encuentro que hemos tenido con ellos, es como han ido participando y están proponiendo, y son los que ellos y otras personas más que también nos hemos ido encontrando en el camino, son los que sabemos que están ahí y que sin duda hacen el espacio. Sin ellos, yo creo que no tendría. Lo que creo que no creo, lo que se ha dado, pero tiene mucho misterio, es que igual como Gasparín, que es un rockero panadero, hay una ñora como de 65, Jovita, que es así como que, o sea, el alma del lugar, que todo el tiempo está invitando a gente, que es la persona más amorosa del mundo, que igual una niña que vive enfrente, que se hizo súper fan y que siempre le pide a su mamá que la lleve, o sea, como que esa participación, digamos, como a diferentes niveles, es algo que se ha ido dando y que a mí me da mucho gusto porque digo, bueno, pues estamos pudiendo como traspasar una barrera de edad por lo menos, ¿no? Sí, ustedes, por ejemplo, estaban hablando de estas cuestiones, ¿no? Del tequio, de la mayordomía. ¿Pudieran explicarnos un poco cómo absorbieron estas estrategias, bueno, no sé cómo definirla, estas modalidades adentro de sus prácticas? ¿Cómo entendieron que podían ser también una manera de seguir en la comunidad? Bueno, lo de las mayordomías yo me ocupé de eso y que la idea era como siempre se da, las cosas parten de la convivencia, entonces un día con una familia que estuvo como un año, tenían 2 chiquitos y platicando con la señora me dijo, yo no puedo llevar a los 2 niños a una escuela privada, sino que los tengo que ir alternando. Entonces yo platicando con ella le dije, oye, ¿qué es la diferencia sustancial que ves entre la escuela privada y la pública? Y me dijo la parte de la lectura, o sea, no les leen cuentos, no les incentivan la fantasía. Pues, ¿qué crees que podemos hacer? Pues vamos a hacer una biblioteca infantil y de ahí salió la biblioteca. La idea original era que ella, que íbamos a trabajar juntas y que eso se articularía para que ella se ocupara de eso. Pero una cosa que uno aprende en este tipo de proyectos y con la participación es que siempre resulta una cosa completamente distinta de la que pensaste que iba a ser. Entonces, en una de esas dejaron de ir al espacio, yo me quedé con el rollo de los libros, hice como una colecta somera en México, me llevé los libros a Oaxaca y Naye es la que retomó la idea de la biblioteca y de ahí se integraron una pareja padrísima que se llaman los Comelibros, ¿no? Y Naye, de ahí tú ya retomaste aquello y yo solté, ¿no? Sí, pues ¿cómo es que se ha ido desarrollando el concepto de mayordomía? O sea, que de alguna manera empezamos con Lili, pero Lili ya nos hizo cargo, pero, sí. ¿no? Pues sí, yo creo que, bueno, ahora la estafeta se la hemos pasado a 2 chicas que estudian Ciencias de la Educación en la Universidad de la UAPJO, y fue como muy interesante el rollo de ellas porque llegaron solamente a hacer su servicio y justo hubo como igual el encuentro y creo que es eso, como ha ido pasando de mano en mano ciertas cosas, como por ejemplo la lectura, pero que va funcionando, ¿no? Que no es justo como lo imaginábamos, pero por ejemplo ellas aman trabajar con los niños y son las que proponen y las que están dispuestas a estar ahí horas con los niños y sí, creo que es interesante cómo funcionó esa mayordomía, ¿no? Por otro lado, el tequio, yo insisto que ha sido como la forma en cómo las personas pueden relacionarse más ampliamente con el espacio. Porque generalmente cuando alguien llega y quiere conocer el espacio, les decimos, pues vente tal día, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y sí, siento, y bueno, por lo menos Beto también lo ha expresado, como
él por lo menos no se sienta a gusto así, ¿no? Como sentarse y platicar y ya, sino que a él le gusta estar trabajando y en el ir haciendo, conociendo. Y creo que mucha de la gente que se ha ido relacionando o enamorando del espacio ha funcionado de esa forma. Creo que el tequio dentro del espacio es muy importante. Pues sí, porque por ejemplo Ita y Adrián, que son dos amigos que justo contactamos gracias a que Mónica igual hizo ahí como sus conectes, ellos se motivaron mucho y han estado viajando a Oaxaca a hacer tequio, pero pues disfrutan del tequio y a la par también ellos realizan proyectos personales dentro del espacio, ¿no? Creo que sí, una pieza fundamental es el tequio. Bueno, yo pienso que hay una última pregunta que a mí me gustaría hacerles y que es más personal, ¿no? O sea, claro que hablamos de deseos, de afectos, etcétera, etcétera, pero también a mí me gustaría acabar preguntándole a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las razones que las motivan, ¿no? Personalmente a seguir haciendo este proyecto? ¿Por qué siguen haciendo, ¿no? Banalmente, pero pienso que sea en realidad importante. Bueno, yo personalmente me retomo mucho el arraigo y los lazos que ya he ido formando con todas las personas que han estado habitando el espacio. Creo que el encontrarme con ellos y ver que también tienen como el impulso para hacer algo para beneficio de la comunidad es lo que me motiva a continuar, ¿no? Y te digo, como mencionaba Mónica, ¿no? Terminó la construcción y como que nos apagamos y ahora justo ya siento que ya el proyecto ya está caminando, ya no necesita tanto esfuerzo. Entonces yo creo que no, esto apenas empieza realmente, no, y no, es lo que me motiva, ¿no? Que se está volviendo cada vez más fuerte, hay lazos por los que vale la pena continuar. Es que eso es, por ejemplo, algo que yo añoro mucho, ¿no? Sí. De decir, puf, qué padre estar haciendo algo por tu colonia, ¿no? O sea, como Sí. que una cosa que yo le digo a los chicos es, yo mañana dejo de ir a la colonia y tan, ¿no? Sí. O sea, digamos, habiendo crecido ahí y viviendo ahí, digamos, teniendo como esta idea de que vas a estar ahí toda tu vida posiblemente o regresarás o no, lo que sea, creo que da como una dimensión otra que yo sí añoro mucho, porque pues obvio yo no partí desde ahí para hacer algo ahí, lo mío fue circunstancial y lo mío fue que estuve 20 años dentro del sistema curatorial, expositivo del arte, me cansé y dije, bueno, vamos a ver qué sucede si empezamos a relacionar la creación con otro tipo de públicos, en otro contexto, diluyendo autorías, saliéndose de la definición de lo artístico. O sea, para mí tiene más como una motivación, como más, digamos, como de creación, existencial de creación, que no como de arraigo a un lugar, ¿no? Sí. Sí, pienso que sean motivaciones bien distintas y nos da pauta nomás para señalar una otra cosa que estábamos discutiendo entre las tres antes y que pienso que sea importante resaltar, que es esta cuestión del ser huésped, ¿no? Como también una puerta de entrada, que tú antes me lo comentabas y lo estábamos platicando un poquito con ustedes. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿De llegar ahí? Sí, y de ser huésped, ¿no? Dice Nayeli que por algunas razones es más fácil, ¿no? En este tipo de proyectos, según tú, casi ser huésped que empezar desde ahí, ¿no? O sea, que como tienes la posibilidad de ser rechazado o de ser absorbido. Es que yo creo que opera hacia los dos lados. Obvio que yo siempre les digo, a ver, ¿hasta cuándo voy a dejar de pagar uso de suelo, no? ¿No? La ñora chilanga, ¿qué es lo que está buscando aquí? ¿No? Y cualquier güero que aparece ahí, a ver, y yo ahora que está, ¿no?
se dan también situaciones súper simpáticas, como por ejemplo, cuando hicimos esta construcción, de repente aparecieron ahí chicos de servicio social de la Ibero en México, y ahí donde está el espacio, afuerita están los mototaxistas, no, bueno, o sea, si había normalmente 5 mototaxistas ahí, cuando aparecieron las chicas de la Ibero, no, o sea, había una cola, y al segundo día ya todos conocían los nombres de las chicas, y ¿y dónde está tal? Y hoy no va a venir, no, bueno, todo el mundo estaba estimuladísimo, ¿no? Y o sea, esas son como cosas bien graciosas que se dan, ¿no? Y pero digamos que sí son como procesos muy fuertes, porque es en donde te das cuenta como qué es lo que puedes hacer, como decía Naye, tú sí puedes ir con los presidentes de los convives y convocarlos, sí. Creo que ahí el ser una ñora chilanga, tenemos el proyecto yo no sé qué, es una asociación civil, o sea, como que creo que tengo más credibilidad que si llega Naye, que es de la colonia, que de repente le van a decir, bueno, ¿y tú por qué vienes a decirme qué? ¿No? Pero bueno, eso juega también para el otro lado, de que de repente pues no tengo yo acceso con la banda de los punks, porque pues de ñora chilanga no me bajan, pues, ¿no? Así de, ¿qué voy a andar yo haciendo con esta ñora? Pues también, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo? No, pues sí, es que eso pienso justo, ¿no? Que es como de ambos lados, como yo como residente también ya tengo como cierta, bueno, no, antes del proyecto yo ni siquiera sabía que la gente sabía que yo existía, ¿no? Para empezar, yo pensé que no era yo tomada en cuenta dentro de la comunidad, y de repente el verme tan expuesta fue impactante para mí, ¿no? El tener contacto con los vecinos fue muy fuerte, como que tenía yo cierta resistencia, y porque justo, ¿no? Como ya tienes toda una historia desde que tu mamá tuvo problemas con la vecina, no sé qué, y entonces, hija, ya no te juntes con ellos, y entonces ya no juegas con los hijos de ella, ¿no? Como que hay esa resistencia. Y pues al estar en este proyecto te das cuenta que no existen ya esas resistencias, y ya al ser residente y al habitar el espacio ya cambia el panorama y ya lo disfrutas más, ¿no? Pero sí, sin duda, yo voy al Convive y todavía no soy tomada en cuenta, ¿no? Porque ahí tienen otra visión. Es que creo que siendo un grupo tan heterogéneo se pueden dar como unos desplazamientos bien extraños, porque por ejemplo, yo conocí a un vecino a través de esta señora mayor de Jovita, y este vecino me empieza a hablar que quiere dar clases ahí. Yo le digo, claro que sí, ven, en una de esas va, y Jaime, después de que ve que este chico entra, me dice, oye, ¿dónde conociste tú a él? Y, pues, no, pues lo conocí porque viene, él me asaltó cuando éramos chavos, y yo así, ok, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que de repente yo, por no saber y por no haber crecido ahí, de repente puedo estar, y que estuvo colaborando un montón de meses, y fue muy lindo el que él estuviera ahí, y como que se pueden hacer a través de que yo no sé, y que pues puedo ser como más abierta y menos prejuiciosa, porque, ¿no? Porque pues Jaime no quería que estuviera ahí, pero pues al final estuvo bueno que estuviera un rato, y como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Como tener las dos visiones, nosotros como ya habitantes y tú como así a ciegas tocando puertas, abre por completo otras posibilidades, y eso es importante. Y digo, creo que en cualquier lugar puedes ser aceptado o rechazado, ¿no? Ujú. No, pues hace parte de esta fragilidad, ¿no? También, a su vez, que estábamos comentando antes, que es intrínseca, ¿no? En el momento en el cual se entiende no imponer, ¿no? Que pienso que también un poco nos remite como una forma de conclusión,
de esta primera parte. Ahora pues me gustaría ver si hay preguntas desde el público, ¿no? Pero de esta misma cosa que estábamos hablando, de esta idea de educación, bueno, quizás el término no es lo mejor, ¿no? Pero de esta función de circulación, ¿no? De conocimientos que también abren, ¿no? A posibilidades y Pero a es que fragilidades. yo creo que ahí sí habría que apuntar, Nina, porque a mí me parece que la educación no se trata de un acceso a saberes o conocimientos, o también, sino como echar a andar procesos emancipatorios. Para mí sería Sí. como el peso en donde yo pondría, digamos, tanto en mi hacer en la escuela como en lugar común. Pienso que ¿no? valga mucho la pena subrayarlo, ¿no? Porque la palabra educación puede prestarse a un malentendido, ¿no? Para mencionar lo de antes. Entonces creo que por eso hablaba yo de esta circulación, ¿no? De intentar empezar algo que desata una cadena, ¿no? Algo también de un proceso, como tú dices. ¿Tienen algo que agregar al respecto antes de escuchar si hay alguna pregunta? Perfecto. Sí, para mí también. Creo que, pues, Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Me parece esto que mencionaba Mónica muy interesante, que es una actividad emancipatoria, que se junten 10, 15, 20 personas o que se junte una comunidad, porque precisamente creo que la organización en la comunidad está destinada o la organización en las ciudades o la organización en muchos lugares está destinada precisamente a esta individualidad y a que ni siquiera conozcamos plenamente a los vecinos, no les hablemos, no nos llevemos o tengamos problemas. Entonces creo que el que una comunidad se reúna para trabajar por algo en común es muy interesante y ya está haciendo algo muy importante. Y quería saber si ustedes han notado algún cambio dentro de la comunidad por el emplazamiento del lugar común. No sé, disminución de delincuencia, mayor unión en la comunidad, no sé qué tipo de cosas han sucedido a partir de este emplazamiento. ¿O quieres decir tú y luego digo yo? Es que yo tengo como una idea como ahí más sesgada, creo. Yo creo que las comunidades no existen. Y un proyecto como este te lo deja claro de una manera mega brutal. Estamos mega fragmentados. Inclusive en el pueblo donde estoy ahorita trabajando, existe la comunidad, pero nada más en momentos muy determinados. O sea, en la Geza no es que sean hermanos y se quieran. Van y dan su Geza, aunque les caiga súper gordo a quien se lo tienen que llevar, porque es una idea de nexo que digamos conviene a todos los que participan, no están convencidos de que aquello conviene, ¿no? Es una economía, ¿no? Lo que yo creo que ha tenido como efecto es bien interesante. Lo que yo he visto así directamente, nadie seguro ha visto otras cosas. Lo que yo he visto que a mí, o sea, se me hace exquisito, es que hemos gentrificado, en el sentido bien extraño, porque estamos en una colonia, en una avenida que sube a San Pablo, que es como un lugar como un poquito residencial más o menos, ¿no? Pero estamos como a 5 cuadras del Juárez, que ha pasado varias veces quemándose ahí, ¿no? Bueno, entonces, enfrente del lugar común pusieron un bar con ficheras y a un lado pusieron un lugar como cristiano en donde hacen como unas especies de terapia de decir groserías. Entonces, pero es como cristiano, pero me estaba contando Jaime que es un lugar en donde hacen como stand-up comedy, pero con el objetivo. ¿Tú has estado, Nayet? Que dicen groserías y que es como una terapia como bien liberadora, ¿no? Entonces a mí se me hace bien interesante porque yo estoy segura, pero pues no sabría cómo investigarlo y cómo
cómo digamos, como reafirmarlo, constatarlo, de que yo estoy como bien clara de que ha sido un impacto que hemos tenido nosotros, pero en este malentendido que no saben como realmente qué somos. Y encuentro bien interesante que sea como un lugar de reventón de ficheras y un lugar ahí como medio católico, medio terapéutico. Entonces yo digo que son como especies de reacciones conscientes o inconscientes como a ese organismo, como a ese, como especie de infección extraña, como algo que está provocando, pero está provocando cosas que nadie de nosotros realmente estamos entendiendo. Y eso se me hace, o sea, a mí me divierte mucho como interpretarlo desde ahí, pero no sé tú cómo lo veas. Bueno, sí, yo ya me chuté como todo un día de ese tipo de prácticas porque lo hacen con micrófono abierto a todo volumen. Es muy divertido. Pues sí, como, ¿sabes? Como siempre esperas que te den una especie de, bueno, ha disminuido tanto por ciento la delincuencia, ¿no? Y ahora somos todos buenos amigos y así. La realidad es que no, que no creo que tengamos un impacto así de decir que hemos logrado bajar la delincuencia, porque al contrario, ¿no? A veces piensan que los delincuentes están ahí adentro, pero... No, y además han entrado a rodar 5 o 6 veces. Sí, sí, no, yo más bien creo que estamos como generando un espacio para cierto tipo de comunidad, ¿no? Que ellos no tenían su propio espacio. Y creo que eso es importante, ¿no? Como por ejemplo, nunca he visto que alguien del grupo cristiano vaya al espacio a tomar un taller, ¿no? Y los mototaxistas solamente van a su bar, pero solamente de todos los mototaxistas hay una que sí participa con nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y por ejemplo, en el centro de la ciudad lo notamos más, ¿no? O sea, hay diversidad de espacios y tú buscas tu propia comunidad, ¿no? O basado en tus intereses. Entonces yo creo que sí, el lugar común ha sido eso, ¿no? Como el espacio abierto para esas personas que no saben cómo ni saben cuál, pero se sienten... Tal vez no checan en ninguno de los lugares. Sí, sí, sí. Y llegan y ahí pueden ser ellos, ¿no? Y lo chido es como eso, la ubicación del espacio, que pues viven ahí cerca y pueden estar y pueden ir y eso es padre. Yo creo que más bien es como el cambio que he observado, ¿no? Ajá. Bueno, antes que nada, aplaudo mucho la voluntad y la decisión que tuvieron para emprender estos proyectos que hacen falta muchísimo en todos lados. Y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿de dónde surgen los fondos económicos para la elaboración del proyecto? Y la segunda, si hay actividades o hay talleres en los cuales les cobren o haya algún costo, y si no, ¿de dónde sacan estos talleristas su material para poder enseñar? Piénsalo yo de la primera y toda la segunda parte. Toda la primera parte, antes de que construyéramos, era autofinanciado, todo. A veces se cobraban 10, 15 pesos por un taller y tan. Luego nos dieron este apoyo de Holanda, que es esta organización, no sé si vinieron, me dijo Nina que vino Cráter Invertido. Cráter Invertido forma parte de esta red que se llama Arts Collaboratory, que son como varios espacios similares que están ubicados en todo el mundo, y nos dieron una cantidad con la que hemos estado operando, pero digamos que en gran medida casi todo se hace autofinanciado y por convicción y sin pago, ¿no? Digamos, esa es como una de las partes de la fragilidad que te digo que tiene,
¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me puedo ir a vivir a Oaxaca porque tengo que trabajar, porque a mí nos pagan 3 pesos o nos asignamos 3 pesos de sueldo a cada uno, porque consideramos que tampoco era la idea de que nosotros viviéramos de eso, ¿no? Entonces, sí es complicado. Por un lado es complicado porque siempre estás trabajando como con lo que tengas y como precarizando tus propias posibilidades y tus condiciones, pero por el otro lado yo también pienso que es bien complicado tener dinero porque te crea como una simetría súper clara de decir, nosotros la institución somos los que tenemos el dinero y los que partimos el pastel, y ustedes que vienen no les va a tocar nada, ¿sabes? Entonces, yo la verdad que casi pensaría que tener un presupuesto súper raso es la condición ideal. Porque también es muy complicado como, bueno, yo he vivido mucho tiempo en Alemania, a mí siempre me llama mucho la atención que aquí en México hay como esta relación como medio complicada con el dinero, que no puedes relacionarte como de una manera como, siempre tiene que haber como esta cosa así de, como de abuso en relación con eso. Entonces, a mí culturalmente, no es que suceda, sino que culturalmente me da como mucho pudor de decir tenemos que tener los grandes presupuestos para hacer cosas. Creo que es más interesante decir no hay que irnos por la cuestión del gran presupuesto, porque además cada vez es más difícil acceder a los presupuestos, sino de decir cómo es que puedes trabajar con aquello que cada uno de nosotros podemos aportar. Y sí, necesitas un montón de convicción y de ganas y luego se te terminan las ganas y luego estás ahí como de no sabiendo qué hacer, ahí como nos pasó después de la construcción ¿no? O sea, también creo que es interesante e importante como estos altos y bajos y que, perdón, tiene mucho que ver que no tenemos realmente un sueldo, ¿no? Que te hace que te levantes todos los días porque tienes que ir seguro ahí, porque si no, no te pagan, por ejemplo. Sí, bueno, en cuanto a los talleristas, pues tiene mucho eso que ver con la relación con el espacio, ¿no? Que cada uno desarrolla, porque en su gran mayoría es por base de tequio, ¿no? Ellos dan su tequio a partir de impartir un taller, pero justo se da como el acercamiento, primero pues personalmente, ¿no? En algunos momentos ha sido con Mónica, otros con Jaime, otros conmigo, y de ahí como la amistad es muy importante, ¿no? Como siempre han sido como en primer momento amigos, y de ahí los acercas al proyecto, lo conocen, tienen alguna experiencia, la mayoría siempre los invitábamos como a un taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esa parte les gustaba porque era como un intercambio de saber sin que estuviera tan establecido, ¿no? Porque pues aprendiste algo nuevo y a la siguiente actividad pues va a ser tuya, tú vas a compartir un saber. Eso en un principio funcionaba mucho. También se habló en un momento de establecer un pago, ¿no? Creo que eran 100 pesos la hora, una cosa así. Pero realmente el presupuesto no da para estar pagando tanto a los talleristas, entonces en su mayoría es por tequio. Lo que hacemos es que nosotros invertimos el dinero en ofrecer el material. También ha pasado de que ofrecíamos todos los talleres gratuitos, pero pasa algo raro, ¿no? Lo gratis a veces no funciona, como que piensan que es de mala calidad o que tiene un fin religioso o político. Y tampoco existe el valor. Piensan que porque es gratis, realmente no te costó organizarlo, ni que la persona que imparte el taller tuvo que pasar tantas cosas para llegar allá, ¿no? O tuvo que hacer espacio. Entonces, ahora lo que ha surgido en ciertas actividades es la cuota solidaria, ¿no? Por ejemplo, en la clase de yoga, las clases de yoga, por ejemplo,
no sé cómo estén aquí, pero en Oaxaca por lo menos 2,000 pesos mensuales, ¿no? Y están en el centro. Actualmente con lo del terremoto decidimos hacer varias actividades de resiliencia y una de ellas fue en la clase de yoga. La maestra fue, conoció el espacio y a partir de ese momento ella se solidarizó con nosotros y decidió sí dar la clase, pero con una cuota solidaria de 30 pesos, ¿no? A partir de eso ya se le empieza a dar un valor y las personas saben que hay un esfuerzo detrás de eso, ¿no? Como que sí, de repente las cosas gratis no funcionan del todo. Sí hay una cuota de recuperación, incluso con el taller de huertos pasó muy chistoso, ¿no? Agrosano, que eran los que daban el taller, ellos viven en una comunidad que se llama San Sebastián y ellos lo que hacían era abrir su espacio para que las personas llegaran y pues entre tequio y clase les enseñaban cosas sobre siembra. Cuando fueron a dar el taller con nosotros sí le pusimos una cuota y resulta que mucha gente de San Sebastián fue al taller, cuando lo han hecho ellos ahí en su propia comunidad gratis, nadie va, ¿no? Pero ¿por qué al establecer un precio la gente empieza a ir? Es como, es raro, ¿no? Creo que no puedes darlo ni muy barato ni muy caro y tampoco a veces puede funcionar gratis. Ajá. Es raro en los dos sentidos, ¿no? Porque también lo que tú planteas de la gratuidad en un proyecto cultural, pues es algo bien interesante que quedaría para mucho. Y también lo planteas como una forma de libertad, pues de dejar ir, ¿no? El proyecto y de poder participar, pues, según, ¿no? Lo que la vida te da también. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Ya que están planteando esta cosa del modelo económico, ¿podrían ampliarnos la idea de tequio, guesa y mayordomía, por favor? Ya lo hicimos. Ah, es que llegué tarde. No estabas, no estabas, Luis, no entiendo. pero así lo hablamos, pero no sé si gustan rápido. ¿Quieres te lo Sí, pero vinculado al modelo explico económico. así como bien, o sea, los tres son, digamos, modelos económicos comunitarios, ¿no? Se antepone que existe una comunidad, que quiere decir una cohesión temporal o permanente entre un grupo de gentes que generalmente en Oaxaca o en los pueblos, porque aquí en Puebla lo hay también, está confinado a los pueblos, ¿no? Entonces, tequio es trabajo de todo quien quiera, ya sea en trabajo físico o en comida, para cuestiones de la iglesia o de la municipalidad. La Guelaguetza es como una especie de fondo común que funciona en diferentes festividades y ahí sí formas parte como familia, digamos, ¿no? Y la mayordomía son, originalmente son estos servicios que se hacen en relación con la iglesia, básicamente, en donde hay, digamos, como un padrino para diferentes festividades y que también es un reconocimiento a tu haber hecho ya previamente cosas, el que puedas tener el honor de ser un mayordomo, de ocuparte de la fiesta del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces el mayordomo es el que ve quién va a donar qué cosa, el que organiza, digamos, como toda la fiesta patronal, por decirte algo. Nosotros retomamos esta idea de mayordomía y la aplicamos como a necesidades o a problemáticas concretas de personas en la colonia para solucionarlos de una manera comunitaria. No, es que tú todavía no habías llegado, pero era una pregunta esencial en realidad, creo, para su práctica y precisamente porque en realidad es un tipo de proyecto que toca las economías de forma muy precisa, ¿no? Hola, ¿sí se oye? Yo tengo una pregunta. Hace rato mencionaban que tienen una estructura de no jerarquía. Quisiera saber cuáles son las dinámicas que utilizaban para evitar estas jerarquías, esta separación entre facilitador, invitado y o sea, cómo le hacían
cuando se reunían y organizaban las actividades que iban a tener después. Bueno, es que ahí retomamos un poco sobre las asambleas. Desde un principio hacíamos como juntas, pero no las habíamos nombrado asambleas. Eran juntas en donde se tomaban acuerdos, pero creo que quedaban un poco al aire, y fue justo Mónica quien nos ayudó un poco ya a nombrarlas, como a hacer asambleas. Y ahí pues nos reuníamos todos los integrantes y platicábamos sobre lo que hemos hecho y nuestros intereses y cómo poder hacer algo al respecto, y basado en eso pues todos opinábamos, ¿no? Y tomábamos acuerdos que se tenían que cumplir. Y pues sí, creo que es como ha funcionado también con invitados. En algunas ocasiones se les ha hecho abierta la invitación para que participen dentro de la asamblea, para que conozcan, y pues sí, básicamente eso, ¿no? Porque igual actualmente, ahora ya casi no hacemos juntas porque ya somos pocos y luego no hay mucho tiempo, pero se está replanteando esto, ¿no? Que las personas que últimamente han estado como muy involucradas, hacerlas partícipes de las asambleas, ¿no? Que también ellos comiencen a sentirse dentro de la toma de decisiones, porque bueno, realmente la tienen, ¿no? Pero tal vez así como sentarnos y así tal cual tomar una minuta y que no quede como flotando en el aire, no ha pasado, pero creo que sí, es muy importante eso, ¿no? Y pues desde ahí ya tenemos como una visión de que todos somos iguales y nuestras palabras tienen el mismo valor. Generalmente cuando alguien propone algo del exterior, lo hacíamos, pero nos dimos cuenta que luego no funcionaba porque esa persona se iba, ¿no? Y ya no lo continuaba. Y si pues alguien del grupo no tiene el interés, pues no sigue en pie. Entonces lo que hemos notado es que es muy importante que alguien de nosotros que está ahí constantemente, por lo menos tenga el deseo de hacerlo, ¿no? Y si también tú propones algo, debes de comprometerte a terminarlo. Ajá. Se me ocurriría mencionar ahí como cuando digo que es como un espacio de aprendizaje. Por ejemplo, yo vengo como de una formación como muy germana, en donde la discusión es súper importante, en donde los acuerdos se llevan a cabo, o sea, lo que haces es lo que acordaste previamente, y una cosa así como muy lineal, digamos, como de una verbalidad en relación con el hacer, pero en la colonia me di cuenta que era imposible, que yo llegaba y decía una opinión y ya era así como, ¿no? Todo el mundo así como, ¿y ahora para qué? ¿No? Entonces como que me di cuenta, como lo que decía Naye hace rato, que pues tuve que ajustarme a decir, es que aquí el rollo no va a través de la palabra, el rollo va a través de hacer, ¿no? Y como que también he ido aprendiendo, no es que le haya quitado valor a la palabra, sino como que le agregué esta parte de decir, pues ok, si estoy en un lugar en donde no se habla, pues no se habla, ¿no? Yo creo que seguro para Naye y la banda que ha estado en las asambleas, dice, se habla demasiado. Para mí se habla demasiado poco, pero creo que ahí es como estas diferentes educaciones que traemos todos, en donde se aproxima, digamos, como el hacer desde lados muy distintos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Mi pregunta es, ¿cómo la gente se entera de su proyecto? O sea, ¿tienen alguna estrategia para poder enterarse, o se va pasando de voz en voz, o cómo le hacen? Bueno, pues allá en Oaxaca generalmente las comunidades pequeñas tienen un sistema de perifoneo en el cual es el que más funciona como medio de comunicación,
Y pues es lo que hemos ido retomando, sobre todo el perifoneo. Sí funcionan las redes sociales, pero funcionan como un poco hacia afuera, no hacia adentro de la comunidad. Ahora con WhatsApp funciona un poco más, porque ya es que al principio pues no estábamos dentro del círculo correcto que nos guiara sobre un grupo, ¿no? Pero ahora funciona eso, y creo que un motor muy importante de cómo ha funcionado la convocatoria ha sido Jovita, esta señora que tiene un poder de convocatoria muy fuerte, ¿no? Y que ha sido como un motor muy importante para ciertas actividades. Y sí, creo que fue como muy importante que Mónica en un principio, cuando estábamos con la construcción y de repente nos quedamos involuntarios, empezó a buscar como a estas personas que tienen presencia dentro de la comunidad, que tienen el poder de convocatoria. Pero, por ejemplo, Jovita fue muy importante y es muy importante porque ella está entregada al proyecto, ¿no? Es una persona que no está buscando recibir, sino un beneficio para la comunidad. Y sí, pues ya de ahí, pues carteles, ¿no? Pues como lo básico. Pero yo creo que le pongo mucha importancia al sistema de perifoneo, es como muy, muy importante y no sé, a mí se me hace como interesante que el sistema de perifoneo que más funciona es el de un particular, ¿no? De un profesor que ya es de avanzada edad, que él me contaba que desde que está en una comunidad le gustaba perifonear, se jubiló y obtuvo ya su sistema de perifoneo. Ahora él cobra un poco para perifonear durante determinado tiempo, pero a nosotros lo hace como un servicio social, lo hace gratuito y él también tiene un gran poder de convocatoria y creo que ha sido muy importante. Digo, va variando dependiendo de la comunidad, ¿no? Pero es lo que más ha funcionado. ¿Ya contestaron? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Algo más que ustedes quieran agregar? ¿Algo que descuidamos, algo que no platicamos? No sé, ¿tú quieres como mencionar alguna? Pienso que es un tema que se queda muy abierto en realidad y que en realidad nos plantea muchos puntos. Yo quisiera un poquito retomarlo para ver si a manera de conclusiones pues tienen algo que agregar, pero pienso que de lo que hablamos como puntos de nodo, bueno, uno, hubo el tema de la comunidad, ¿no? O sea, de esta comunidad que también parece muy interesante cómo la planteaste, o sea, que no siempre es estamos acostumbrados a idealizar el concepto de comunidad, en realidad somos mucho más, es un concepto, bueno, casi utópico, así como planteados, ¿no? Mientras que todos participamos en formas distintas de manera pues variadas en comunidades y no siempre estas comunidades son comunidades que proponen valores positivos, ¿no? Hay también muchas comunidades que tienen funciones sociales bastante siniestras y que se deben de considerar. Plantees cosas positivas, te puede salir el tiro por la culata. Por supuesto. De una manera espantosa. Que pienso que es uno de los puntos bien interesantes de las vulnerabilidades y otro punto que se puso un poco sobre la mesa, ¿no? De las vulnerabilidades, de las fragilidades de los proyectos en general participativos, o sea, que se prestan a esta posibilidad, ¿no? De lo que puede pasar y de que no siempre pues lo puedes controlar, ¿no? En este sentido creo que otro punto interesante otros dos puntos interesantes son los mismos que mencionábamos. De un lado lo de la educación, entendido como este proceso emancipatorio, que entonces, bueno, el mismo concepto de emancipación significa un abandono, ¿no? De modelos y pues una propuesta nueva. Igualmente pudiera ser pues que vaya en la dirección prevista o más probable o que tampoco no, ¿verdad? Entonces también este aspecto según yo se deja abierto.
También a mí se me hace muy interesante una pregunta que salió, que pues, es esta de la gratuidad, ¿no? Que igualmente me parece que valga mucho la pena repensarse como concepto en los procesos culturales, sobre todo cuando los procesos culturales, como en este momento, siempre más se acercan al lenguaje de la empresa, de la mercadotecnia, del artista emprendedor, que a mí de repente me da un poco de escalofríos, ¿no? Aunque, y pienso que tu historia personal lo demuestre, tú misma lo mencionaste, pues siempre ha funcionado un poco así, ¿no? Obviamente, o sea, este sistema también prevé un mercado y prevé estas cosas, ¿no? Y tú dices, te hartaste un poco del mecanismo curatorial, de la expo, por varias razones que me imagino sean tuyas, y decidiste irte más por otro camino. Yo pienso que estos fueron como los puntos que me interesaron, que pienso que valieron muchísimo la pena de su práctica, además de esta inserción en el tejido social de allá, usando medios propios, ¿no? del ambiente mismo, que fueron como un vínculo y una manera de construir a partir de esto. La misma arquitectura tradicional que vimos, la misma idea del mural como una acción participativa y todo lo demás, ¿no? Incluso pues, lo que rescató ahora Luis, que nos hizo regresar sobre los mecanismos económicos que introducen, ¿no? Esto yo creo que, no sé si ustedes gusten. No, ya. Que ya está. Bueno, yo sí podría decir algo, porque en algún momento, bueno, ustedes están muy chavos, ¿no? En algún momento estuve como con esa picazón, ¿no? De hacer algo, de hacer comunidad, de por qué no funciona algo fuera del centro. Entonces yo creo que deben de, si tienen esa motivación, deben hacerlo, deben de empezar por lo más mínimo, desde donde ustedes viven, desde donde sienten que el corazón está, porque ese impulso puede motivar a alguien más y puede hacerse algo más grande, ¿no? Y sobre todo creo que tenemos la obligación de llevar a diferentes áreas el arte y este sentido de comunidad y de pertenencia. Creo que, pues, no sé, cada quien tiene todo un mundo en su cabeza, pero cuando encuentras a alguien más que hace clic contigo y que pueden hacer ese tipo de proyectos, es muy importante no soltarlo, ¿no? Y pues si ustedes van a emprender un proyecto aquí o donde sea que vaya relacionado, pues mucha suerte y pues no, sí, mucha suerte, pero sobre todo Ya verán pero también como que no se mantengan solos, ¿no? Como que las amistades y los lazos que están formando desde ahora van a ser de mucha utilidad y pues sí, creo que está en nuestras manos no esperar que el Estado haga algo para beneficio, sino que en nuestras propias manos, ¿no? Como empezar nosotros a hacer iniciativas y no algo como el joven emprendedor, sino que algo que tenga corazón realmente. Bueno, dicho esto, que es como muchas gracias. Pues gracias al museo, obviamente, y gracias a ustedes, sobre todo, por venir con nosotros. Gracias.